La noche en el camino. Cuide que no le agarre la noche en el camino, le dijo el bolichero mientras le cargaba el agua en el termo. Si se va a ir, le conviene irse con la luz del día. Ordóñez había llegado por la mañana temprano a Caracola del Mar con intenciones de tirar la caña y ver qué pasaba. Le habían recomendado el sitio 2 muchachones que pescaban junto a él en la Escollera Norte un par de días atrás. En esa ocasión hubo buena pesca, en unas 5 horas tuvo carne fresca para varios días. Eran 2 pibes bastante jóvenes, idénticos en los rasgos y en las maneras. Ordóñez llegó a preguntarles si eran mellizos, a lo que ambos respondieron con un seco y directo no. De todos modos, los igualaba el cabello negro, las cejas espesas y un par de surcos pronunciados a los costados de la nariz. En este momento, mirando al bolichero que le cargaba el agua, llegó a pensar que bien podría ser el padre de aquellos 2. Se les parecía bastante. Era como si estuviera viendo a uno de aquellos hombretones con 20 o 30 años más de vida, con un poco menos de aquel cabello negro y algo más de profundidad en aquellos surcos faciales. Aquel día, luego de aquel no contundente, Ordóñez siguió pescando. Como a la hora, uno de los 2 se le acercó con cierta confianza forzada. ¿Escapando un poco de la familia? No, soy solo, enviudé y no tuvimos hijos. Ante la respuesta de Ordóñez, el otro pareció animarse más aún. Tendría que estirarse hasta Caracola del Mar, allí se pesca fácil y bien. Es un pueblo chico, pocas casas, poca gente, ningún lugar donde quedarse, pero se pesca lindo. Ahora, con el termo ya cargado, se fue caminando lento entre dunas y alguna que otra casita, buscando un ranchito simpático, donde según el bolichero una doña le va a vender unos buenos chacinados. En el camino cruzó 3 casuchas. En la del medio, una jovencita asomada por la ventana la saludó educadamente, con una leve inclinación de cabeza. No sé si será una sugestión mía, pensó Ordóñez, pero esa chica parece el más gordito de los muchachos de la Escollera, nada más que con el pelo largo, 2 tetas bonitas y mejor afeitado. ¿Se queda en el pueblo?, le gritó la joven. Un rato más, respondió Ordóñez, a medida que se daba vuelta para volver a mirar a la muchacha, pero en la ventana ya no había nadie. Solo parecía quedar la estela de aquella cabellera azabache y de las cejas tupidas. Trate de que no le agarre la noche en el camino, prosiguió la voz ahora sin cuerpo de la joven. Que no le agarre la noche. Igual ella había pensado en irse. Parecía que hoy el pique maravilloso del que le habían hablado se había trasladado a otra parte. Tiró la caña por la mañana al llegar y nada. Luego, al mediodía, y la misma historia. Mientras conducía hacia Caracola, había observado que, efectivamente, el camino no estaba muy bueno. Hubo un asfalto de mala calidad, viejo y muy estropeado por el tiempo y las pasadas, algunos pozos de importante tamaño, pero nada que pudiera ponerlo en alerta o nada tan grave como para evitar la noche. Ese debe ser el ranchito simpático de los chacinados, infirió Ordóñez. Nada difícil de identificar, dada la presencia de un par de docenas de macetas, 4 pintorescos enanitos de jardín, de esos de yeso, y sobre todo 3 ristras de longanizas colgando de la puerta. Buenas, don, ¿qué le vendo? Mientras le respondía, la cabeza de Ordóñez asociaba los rasgos de la doñita con el aspecto de aquellos muchachones y así cerraba completa la familia. Qué negro tienen todos el pelo por acá. Deme 2 longanizas y un quesito. ¿Agua para el mate ya tiene? Sí, acabo de comprar en el boliche, le responde mientras recibe en sus manos la bolsita con la mercadería. Ni que hubiera tenido todo envuelto antes de que se lo pidiera, pensó. Ya se va acabando la tarde, hora de ir juntando todo para volverse, ¿no? Y sí, respondió Ordóñez sin darse cuenta, antes de que anochezca del todo, así no me agarra la noche en el camino. Está muy bien, cerró la doñita mientras le entregaba el vuelto. Que tenga buena vuelta. El hombre volvió a su camioneta, tomó unos mates con sanguchitos de salamín y queso, recostó su cabeza contra el asiento, respiró profundo y se durmió. Y soñó. Soñó que era de noche y que estaba pescando, luego salía el sol y volvía la noche y así varias veces y no pasaba nada y se despertó. Notó que la luz había mermado bastante, parecía que el sueñito había durado un buen rato. Comenzó a juntar sus cosas. No eran muchas, las 2 cañas, los demás aparejos de pesca y la canasta con el equipo de mate. Inició finalmente la marcha que lo llevaría a pasar primero por el ranchito de la doña,
luego por la casa de la muchacha que desaparecía y finalmente por el boliche donde había cargado el agua. En esos 3 lugares estaban asomados los moradores a sus ventanas. En el resto de las casuchas, nada. Los 3 lo miraron al pasar como con nostalgia. Claro, en un lugar así debe ser triste que la gente venga un rato y se vaya y todo vuelva a la monotonía. Pero bueno, en definitiva, por momentos daba la sensación de que lo echaban a uno con tanto se viene la noche, se viene la noche. Dobló a la derecha en la esquina de la última manzana de la cuadrícula del pueblo y se metió en el sendero que lo arrojaría en unos 5 minutos a la ruta que habría de llevarlo hasta Mar del Plata. Pucha, parecía que el camino se había deteriorado el doble de lo que estaba por la mañana. Seguramente la merma de luz hacía que Ordóñez viera menos los pozos del viejo y carcomido asfalto. El sol anaranjado ya tocaba con su borde inferior el horizonte y hacía crecer la oscuridad con cada segundo que pasaba. El sonido de la rueda delantera izquierda delató la pinchadura. Frenó la camioneta. El sol ya se veía mordido por la tierra. El sonido de las aspas de un molino que agonizaba fue la única compañía. Colocó el gato hidráulico y comenzó a levantar la negra camioneta. Ya medio sol había sido devorado. El oscuro molino era el único testigo. Sacó las 2 primeras tuercas y, al colocar la llave cruz sobre la tercera, ya apenas se veía un cuarto de sol en el horizonte. La rueda de aspas del molino parecía una cabezota gigante, siniestra en la oscuridad, y ya no se movía. Observaba silenciosa. Ordóñez sacó la última tuerca, desmontó la rueda moribunda y colocó la de auxilio. Ya era solo una línea de luz. El sol estaba casi extinguido. Colocó una tuerca, se levantó viento. Colocó la segunda, las aspas del molino iniciaron una danza violenta. Colocó la tercera, el sol se extinguió definitivamente. Colocó la cuarta tuerca y lo agarró la noche nomás. Y ya no pudo ver nada. Dejó la llave cruz y tanteando sacó la linterna de la guantera. La prendió y se dirigió nuevamente a su faena. Al pasar por el espejito de la puerta le llamó la atención algo en su rostro. Y claro, la noche y la cara iluminada de soslayo por esa luz insignificante y amarillenta de la linterna, pensó. Pero no se conformó. Se volvió y encaró el espejo. Allí estaban, en su rostro, las cejas espesísimas, las profundas líneas laterales de la nariz y el cabello inquietantemente negro.